Bueno, acá estamos nuevamente. Le damos entrada a Esteban. Y la que se quedó un poco atrás es Cecilia. Bueno, ahí estamos, ahí la tenemos. Cecilia. Esperemos que entre. Hola, Ceci. Ya estoy. Buenísimo. Bueno, sigo compartiendo, ¿eh? ¿Está divertido o está muy en volante esto? No, está bueno, está bueno. Nos gusta, Bueno, nos gusta. me alegro. Genial. Muy bueno. Espérate. ¿Qué pasó? No, compartí otra cosa, perdónenme. Compartí la pantalla para entrar a Zoom. Espérate. Qué salame. Cuidado con lo que pone. No tengo nada raro, no. No te preocupes. No tengo nada raro. Pero, qué lástima. No voy a ser tan gil. Oigan. Tiene dos compu. Ha pasado. Sí, esta no es. Ha pasado. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bien, fenómeno. No, sí, se han visto cosas tremendas, pero no voy a ser tan salame. No, tengo el Spotify, el correo abierto y una cosa en la que estaba trabajando esta mañana, una introducción para un libro. Bueno, memorándum. ¿Ven que tiene ND? Como dijimos Sí. antes, Sí. ND, bueno, ese formante indica cierta obligatoriedad. Memorándum sería algo así como algo que hay que recordar. Algo que debe ser recordado. Nosotros lo usamos, por lo menos en el mundo de empresario, se utiliza con el sentido de sustantivo, ¿no? Voy a mandar un memorándum a los empleados de tal sector. Bueno, es una notita, un mail o lo que fuese, diciendo no se olviden de tal cosa, es muy importante tal otra cosa, etc. Nolens Wollens es una risa porque me hace acordar mucho al Chavo, ¿no? Literal, o sea, lo que literal sería en latín no queriendo, queriendo. No queriendo, queriendo. Nolens es no queriendo, Wollens queriendo. Por eso, sin querer, queriendo. Claro. ¿No? A continuación nos aparece NN. NN es, en contra de lo que dicen los yanquis, una forma de llamar a alguien cuyo nombre no sabemos. Esto es muy antiguo, lo inventaron los romanos, no los yanquis. Y ese NN respondería a un supuesto nombre, como si nosotros dijésemos Juan Pérez, que sería Nudius Numidius. Nudius Numidius. Eso sería Juan Pérez, o en inglés, John Doe, ¿no? En varios idiomas hay, no sé si en portugués hay un nombre así, Silvina. Sí. ¿Cómo sería? Ron da Silva. ¿Cómo se Que escribe? es los dos no. Se escribe Joao Sí, da Silva. bien. Y a Joao le falta un acento en la A, La ¿no? ondita arriba de la A. Claro, Sí, un sí. circunflejo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, es eso, NN, no es, los yanquis pretenden que NN significa no name, ¿no? Sin nombre, no name. Claro. Pero no es cierto, no lo inventaron ellos. Omitenda, otra vez ND,
cosas que deben ser omitidas o cosas que hay que omitir. Debajo tenemos P o PP, como ustedes saben en el mundo académico, P quiere decir página y PP, páginas en plural. En latín eso sería en plural paginae. Quiere decir literalmente eso, página y páginas, respectivamente. No se usa, recuerden, ¿no? Memorándum. Hay que recordar esto. No se usa eso. Claro. Eso no se usa en el mundo académico. Eso se usa en la revista Gente, por ejemplo. Pero no en el mundo académico donde se usa PP. Si yo quiero poner páginas, uso PP. Bien, luego, persona non grata. Bueno, literalmente persona non grata es persona no agradable, porque eso es lo que quiere decir gratus en latín. No agradable, o sea que, o persona desagradable, si quieren, también. Nosotros decimos una persona no grata, medio sin traducir la palabra grata del latín, ¿no? Es interesante esto, que el adjetivo gratus tiene en latín dos sentidos. Por un lado, y el principal, significa agradable. Pero por otro lado, significa agradecido. Agradecido. Vamos a fides púnica. Bueno, fides quiere decir fidelidad y púnica, cartaginesa, porque así llamaban los romanos a los cartagineses, punos. Así que fidelidad cartaginesa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no tenés que confiar en ella, porque los cartagineses eran infieles, en el sentido de que no se podía confiar en ellos. Si yo digo de un tipo que tiene una púdica fides, quiero decir que no es alguien confiable, simplemente. Eso quiere decir. Luego tenemos quid. Si quieren, para fidelidad cartaginesa, podemos entender que ahí dice mala fe. Esa sería la idea. El quid es el qué. El qué. Entonces, claro, la gente no dice el quid, dicen el quid, ¿no? En español. Bueno, el quid de la cuestión es el qué de la cuestión. Para hablar en términos filosóficos, es la pregunta por la cosa, el qué de la cuestión, ¿no? La esencia, la substancia para la filosofía romana, la usía para Aristóteles. Luego tenemos rara avis. Literalmente, no extra, a ver, pájaro, ¿Exótico? no, infrecuente, Común. infrecuente, o no común, poco común también podríamos decir. Una rara avis es un pájaro poco común. Lo que está bueno de haber tenido estas clasecitas de latín
es que a partir de ahora, si ustedes tienen que usar esta expresión de manera oral, estaría buena que no dijesen rara avis, sino rara avis, pronunciándola en buen latín, y lo mismo con la palabra anterior, ¿eh? No digan el quid de la cuestión, sino el quid de la cuestión. A la latina. ¿Eh? Si lo escribimos, somos todos más o menos igual de ignorantes o de sabios, porque nadie lo notaría. Pero ya que ustedes pasaron por el curso de latín del doctorado, estaría bueno que pudieran decir el quid es una rara avis, ¿eh? Pronunciar eso de esas maneras. En vez de bicho raro, rara avis. Bueno, pero bicho raro está bien, ¿no? Está bien, es que es eso, sí, tal cual, bicho raro. Algo más culto, digamos. Sí, sí, Ofende sí. con cultura, digamos. Bueno, res non verba, hace unos años había una publicidad que terminaba así, res non verba. Bueno, hay un chiste entre los estudiantes de latín de la escuela secundaria, por ejemplo, los que tienen latín en el Buenos Aires, en el ILSE, en el San Agustín, que es que res non verba, pronunciado así, mal, res non verba sería la vaca no habla, ¿no? Bueno, por supuesto no, nada que ver con eso. Tanto las palabras res como verba son plurales, son sustantivos plurales, y lo que dice ahí es hechos, no palabras. Res, hechos, cosas, no palabras. Quiere decir, no hay que hablar, hay que hacer. ¿Eh? Otra palabra que se cree un invento de la modernidad es la palabra SPA. Abreviatura, en realidad no es abreviatura, es un acrónimo. ¿Eh? Es un acrónimo formado con la primera letra de cada una de estas tres palabras que forman la expresión salus per aquam, que quiere decir la salud a través del agua. Y de allí viene la palabra spa. Le han inventado modernamente distintas etimologías a spa, en diferentes idiomas incluso. Bueno, nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Está bueno saber también, ¿no? Que spa es una palabra latina y que para los romanos el tema del agua, bueno, ustedes saben, los baños públicos, era una costumbre para la gente de clase media para arriba ir a tomar un baño público diario, porque ese era el lugar donde se reunían, por un lado los hombres, por otro lado las mujeres, a conversar, a charlar, a escuchar música y a escuchar a poetas que iban a actuar a los baños públicos. Se tomaban una hora los tipos todos los días para ir ahí, a ser sociales y pasarla fenómeno. Semel dictum. Bueno, dictum significa dicho, literalmente, ¿no? Y semel es un adverbio que quiere decir de una vez. Entonces, dicho de una vez, semel dictum. Nosotros tenemos otras maneras también en español de decir esto, como en una palabra, para resumirlo, resumiendo, pero semel dictum, dicho de una vez. Debajo de eso tenemos SPQR, que es el acrónimo, una forma acromática, aunque no fácilmente pronunciable como palabra, porque no lo podemos pronunciar como palabra porque no hay ninguna vocal. Quiere decir eso, Senatus Populusque Romanus. Si ustedes alguna vez ven fotos de grandes monumentos hechos por los antiguos romanos, van a ver que en los encabezamientos del monumento normalmente aparece esto, SPQR, bueno, eso quiere decir el Senado y el pueblo romano.
el Senado y el pueblo romano. La palabra I está hecha con que. Que, que es idéntica a et en cuanto a los sentidos. Que es igual a et. Los dos significan I. Solo que que se pegotea a la segunda palabra que se une, ¿no? O sea, si yo quiero decir en latín padre e hijo, en latín lo puedo decir de dos maneras. Primero puedo decir pater et filius. Y segundo, puedo decir pater filiusque. En el primer caso, la palabra I es et, y en el segundo caso, la palabra I, que debo anteponerla, debo ponerla acá en el medio, ahí iría, es que. Padre e hijo, padre e, bueno, e hijo. Lo que sigue, SQ y SQQ, sequence y secuentes. Bueno, eso normalmente nosotros no lo hacemos ya así, sino en el mundo académico se escribe S como siguiente y SS siguientes. Yo puedo remitir a un libro y decir que vean la página, ponele, véase la página 96 y siguiente, quiere decir eso. 96 no se pone I, 96 S. O 96 SS, y ahí se supone que hay que ver la 96, la 97, la 98, hasta que termina el tema. Yo no lo uso mucho porque estas son cosas que hay que ir pensando para las monografías, para los trabajos que ustedes presentarán en lo sucesivo dentro del doctorado, menos Silvina, pero también para la tesis, ¿no? Es un poco impreciso lo de siguientes. Yo prefiero decir, véase páginas 96, 99. Eso es clarísimo, de tal a tal. Y no dejar librado a que el otro lo encuentre solo. Bien. Eso lo elimino, pero... Lo que sigue es solarium. Bueno, solarium literalmente quiere decir lugar expuesto al sol. Por lo tanto, terraza. Tal cual. Otra palabra latina, que no es un invento moderno ni nada, sino bien, bien antigua. Lo que sigue, tabula rasa. Bueno, literal, tabla lisa. Tabla lisa. Pero para poder, tabla o tablilla lisa. Pero para poder explicar esto tengo que contarles algo, miren. Porque ¿de dónde viene lo de lisa? A ver, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, los romanos, los chicos sobre todo en la escuela, pero también los grandes, usaban, como el material para la escritura era muy caro en Roma, es decir, si yo quería escribir un documento o un libro, digamos, usaba básicamente dos tipos de materiales, o bien papiro, que era importado de Egipto, o bien pergamino.
¿Mm? Pergamino se llama así porque se empezó a usar en la ciudad de Pérgamo al comienzo, pero el pergamino no es otra cosa que piel de animal muerto, usada sacada sin los pelos, digamos, ¿no? Secada también al sol con todo un procedimiento, etc. Es decir, dos elementos carísimos. No podías mandar al pibe al colegio con un rollo de papiro, porque eso ni un millonario usaba papiro para eso, ¿no? Entonces, ¿qué se le daba al chico? Se le daba una tablita. ¿Vieron como esos pizarrones mágicos que pasándolo para un lado y para el otro se borra? Bueno, de ese tamaño más o menos, una tablita de madera con bordes alrededor, y dentro de la tablita se derretía cera. Y el tipito, el que usaba la tablita, tenía un elemento que de un lado era tipo un punzón para escribir, y del otro lado, a veces, si era sofisticado, era como, era como una escobita, digamos, pero todo de madera, ¿no? Como una escobita, para alisar la cera, digamos. Entonces, si yo quería mandar una carta a un amigo, escribía la carta en la cera de una tablita, mi esclavo se la llevaba a mi amigo leía la carta, derretía la cera y me escribía en la misma tablita la respuesta, y mi esclavo me la traía, ¿no? Cuando los chicos iban a la escuela, usaban la tablita para aprender las letras, los números, para hacer cuentas, etc., ¿no? Por eso decir tabla lisa es una tabla con la cera alisada para empezar a escribir de nuevo. De ahí viene la idea de una tabla lisa. Porque si no, tábula en latín quiere decir tabla de madera también, y por lo tanto mesa. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver una mesa lisa? La mesa siempre es lisa, digamos, si está bien hecha. No, es que no tiene que ver con la mesa, tiene que ver con este tipo de instrumento que se utilizaba para escribir. Por último, ultimátum, nunca mejor dicho, ultimátum quiere decir resolución definitiva. Tiene que ver con un verbo, procede del verbo ultimare, que significa llegar a algo a su fin. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, impecable. Pasamos a una combinación de nominativo más acusativo. Bueno, van a ver que esto es un poco mentiroso, lo de nominativo más acusativo, en el sentido de que tengo una palabra en nominativo, tengo una palabra en acusativo, en el primer caso es hominem, en el segundo caso es absurdum, en el tercero es quem, ¿no? Esas son las palabras en acusativo. Pero en el medio hay una preposición. Interesa decir que en latín yo puedo tener preposiciones que vayan con acusativo, o sea, con una palabra en acusativo. 2, con ablativo. Y, rarísimo, 3, con genitivo. Rarísimo, pero bueno. Y a veces son las mismas preposiciones que van con acusativo y con ablativo, pero cambian de significado según si la palabra está en acusativo o en ablativo. Por ejemplo, si yo digo in aulam en acusativo, eso quiere decir
al aula. Por ejemplo, entré al aula. Pero si digo in aula, aula en ablativo, eso quiere decir en el aula. ¿Ven? Este primero indica movimiento y este es estático, en el aula. Para que vean que las preposiciones tienen esos valores, ¿no? Bueno, en los tres ejemplos que tenemos aquí, la palabra es ad, es la misma, en los tres, es una preposición que solo va con acusativo. El primer caso, argumentum ad hominem, que argumentum aparezca entre paréntesis, quiere decir que se pueda reemplazar por otra palabra, ¿no? Pero si tuviésemos esa palabra, un argumentum ad hominem, en lógica, es un argumento contra el hombre. O sea, yo, en vez de refutar las razones que me da el otro, digo, sí, pero este es un atorrante, es un ladrón, es un tránfuga, es un asesino, lo que fuere. Voy contra el que dice la cosa sin meterme a refutar sus razones, porque por ahí no las puedo refutar, ¿no? Argumento contra el hombre. A continuación, también una expresión de la lógica es reductio ad absurdum. Bueno, reducción al absurdo. Entonces, alguien me da un argumento y yo, por ejemplo, lo multiplico por 1.000.000, eso que él me dice. Entonces me dice, bueno, si una persona se tira por la ventana, no sé qué. Y yo digo, sí, y si 1.000.000 de personas se tiran por la ventana, o sea, por ejemplo, así lo reduzco al absurdo al argumento. Porque un argumento que tal vez puede servir para explicar la conducta de una persona, ya no puede servir para explicar la conducta de 1.000.000 de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se llama reducción al absurdo. Y por fin, terminus ad quem, bueno, esto quiere decir límite hacia el cual o límite hasta el cual. Muchísimas veces cuando tenemos una obra de la antigüedad, estoy hablando de una obra escrita, ¿no? Filosófica, literaria, histórica, o cuando se habla de la vida de una persona, se dice que hay un terminus ad quem cuando no se tienen las fechas muy claras, ¿no? Entonces, ese límite hacia el cual o hasta el cual puede haber pasado eso es el año tal. Yo digo, bueno, Cicerón escribió su tratado de retórica, ponele, estando en Atenas. No sabemos en qué año lo escribió, pero él se fue de Atenas en el 65 a.C. Bueno, entonces, la fecha hasta la cual pudo escribir el tratado es el 65 a.C. Por ahí fue en el 65, fue en el 64, fue en el 63. Y ponele que llegó en el 62, no me acuerdo ahora, pero ¿entienden? Entonces, no tengo la fecha precisa, pero sí tengo un terminus ad quem, hasta el que se podría llegar. Esto lo marcamos como algo especial que no estaba dentro de el... Y vamos a nominativo más genitivo. ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien? Bien. Sí. Bueno, perfecto. No nos quedan más que 10 minutos más o menos, ¿eh? No sé, ahora tenemos que mirar 10, 15. Yo cuando me aparezca el cartelito de 10 minutos les digo. Perdón. Como no estaba totalmente pactado, más que verbalmente aquí el viernes pasado, nuestra próxima sería el viernes próximo a las 16. Vamos a hacer como hoy, también 2 ingresos a Zoom sucesivos, si Zoom nos corta el primero, y si no terminamos el viernes con todo esto, acá me avisa los 10 minutos, quedan 10 minutos. Si no terminamos con esto, entonces agregaremos una más el próximo lunes, también a las 16.
y esa sí sería la última. Y les recuerdo que el viernes 12 yo les voy a solicitar el envío del trabajo por el mail del aula virtual, y así me lo mandan ahí, y queda registro dentro del aula virtual que han enviado su trabajo para la regularización. No sé Perdón, si ya habrá... Sí, Nicolás. no, Josué me había mandado un mail que recién me parece ahora, que estaba esperando, que estaba en espera. Uy, no te puedo creer. Esperen. No sé si seguirá estando porque me lo mandó poco No, después de las 4. no está. No Bueno, está. Bueno. Bueno. Decile que me perdone, que no, la verdad es que no me di cuenta. Que por favor me disculpe. Nominativo más genitivo. Bueno, el genitivo es siempre la segunda palabra. Van a ver que en general la traducimos como de, porque así se suele traducir el genitivo. Casus belli, entonces, quiere decir motivo de guerra. La palabra bellum, guerra, aquí en genitivo. Motivo de guerra. Causa de guerra, podría ser. Pero no es causa, porque existe la palabra causa, y aquí es casus, ¿no? Razón, motivo de guerra. Curriculum vitae ya la habíamos adelantado. Carrera de la vida o carrerita de la vida. En dramatis personae están invertidas las palabras, pero van a ver que si ustedes en libros antiguos de teatro buscan donde nosotros habitualmente titulamos personajes, pero no solo en comedias latinas o en tragedias griegas, también en textos teatrales modernos, uno puede, de Molière o de Corneille o de Lope de Vega, no sé, uno puede encontrar el título Dramatis Personae. Personae, personajes. Dramatis, del drama. Dramatis, personajes del drama. La palabra drama, así tal cual, es una palabra griega, los romanos la tomaron idéntica, quiere decir obra. O sea, drama no es algo de llorar o triste, para nada en el origen. Cualquier obra es un drama, una comedia también es un drama. Los dramas se dividen en la antigüedad en tres tipos en realidad. Tragedia, comedia y drama satírico, que es lo que completaba la tetralogía clásica en el teatro griego. Pero todos son dramas. O sea que drama, hoy en día usamos la palabra drama, incluso coloquialmente, no te hagas drama, no hay drama, bueno, entendiendo que drama es algo para llorar, en su origen no es así. Luego tenemos flatus vocis. Flatus vocis sería un hálito de voz, un hálito de voz, un soplo de voz, como si dijésemos que alguien está susurrando o que no tiene fuerzas para hablar y que se le escuche bien, y entonces habla así como si fuera un moribundo, digamos, ¿no? Lapsus calami es lapsus quiere decir resbalón en latín, ¿no? Un resbalón, un error, digamos, un error de pluma, un error de lapicera, diríamos nosotros hoy, ¿no? El calamus es el artefacto que se mojaba en tinta vegetal para escribir en un papiro o en un pergamino, ¿no? Era como un punzón de madera, el calamus. Así que un lapsus calami, es un error de pluma, un error de cálamo. Existe la palabra cálamo en español, pero bueno, nadie la usa ni la conoce.
quiere decir alguien que está escribiendo y se equivoca, comete un error. Y un lapsus linguae, que esto lo conocemos muy bien por la psicología, es un error de la lengua. Cuando decimos de la lengua, decimos del órgano de lengua, de la lengua. Es decir, un error al hablar. Y un lapsus memoriae es un error de la memoria. O sea, alguien se confunde de año, se confunde de nombre, se confunde de hecho, etc. Vean la forma mappa mundi. Mappa mundi deriva de dos palabras. Bueno, mapa más mundi, o sea, plano del mundo. Eran dos palabras. Modus operandi, modo de obrar, modo de actuar. Y onus probandi, bueno, literalmente sería peso de probar, ¿no? Pero eso en español no se entiende. Nosotros diríamos peso de la prueba. Lo usan los abogados. El onus probandi es el peso de la prueba. De onus viene la palabra oneroso, por ejemplo, ¿no? Oneroso quiere decir muy costoso, muy pesado. Eso significaría. Bueno, antes de que nos corte Zoom, lo cortamos a él. Le hacemos así, corte de manga, y lo largamos parado. Y continuamos a partir de acá, a partir de lo que sigue, desde del próximo viernes a las 16. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, ya mismo dejo de compartir esto. Les agradezco mucho la fidelidad para hablar de los cartagineses. Bueno, la fides de ustedes, por lo menos de ustedes 4, indudablemente, que no se perdieron ninguna. Se las agradezco. Igual hay que saber que Josué o Marcos pueden perfectamente ver estas clases. Yo ahora las bajo y ya las subo a YouTube y enseguida les voy a mandar un correo indicándoles los links donde pueden ver la primera y la segunda parte. Bueno, les deseo que terminen muy bien el lunes, que tengan una muy buena semana, y el viernes nos encontramos nuevamente a las 4 de la tarde. Falta poquito, el viernes, ya veo que el lunes que viene también, y el otro viernes es la última fecha para mandar el trabajo, pero el que me lo quiera mandar mañana me lo puede mandar, obviamente. Y luego se acabó el seminario, así que la próxima vez que nos veamos, espero que sea más o menos pronto, será seguramente en la mesa de examen de latín, o a partir de que esté abierta la universidad, el viernes que ustedes vayan por el doctorado y quieran saludarme, con muchísimo gusto. Los viernes a la tarde estamos ahí con Daniel Day y con Marisa Di Venosa, así que pueden venir a vernos cuando quieran. Un abrazo muy grande y hasta el viernes Gracias. próximo. Chao. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.